¿Sí? ¿Tienen calor? Acá hace más. Acá arriba hace más calor. ¿De verdad? Suba por acá para ver que hace más calor. Pero no de la que tiene usted. Del Señor acá hace mucho calor, hermano. Diga, qué bueno que vine. Ojalá lo diga al final. Qué bueno que vine. Gracias al Señor. Cuando el pastor comentaba acerca de la salida del hermano Salomón al sur, de Nelson a Puerto Montt, se me venía un pensamiento a mi mente. En este tiempo, el Señor acelera sus tiempos. ¿Me escuchó? En este tiempo, el Señor acelera sus tiempos. Porque los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Nosotros vivimos en un cronos, pero el Señor vive en el kairos. Y en el kairos hay cosas que no se dan en nuestro cronos. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando Dios tiene determinado para nosotros, sus hijos, ciertas cosas en la vida, el Señor cambia de planes. ¿Sabía usted que el Señor cambia de planes? ¿Están aquí, hermanos? El Señor cambia de planes. ¿Alguien alguna vez vio el famoso Titanic? Buena. Muy buena. ¿Lo vio, cierto? Buena la película. Para llorar ahí, cuánta cosa más, aterrar las lágrimas ahí. Sin embargo, quien construyó el Titanic dijo que ese barco ni Dios lo destruiría. Lo dijo. Ni Dios destruirá este barco. Y resulta que con Dios no se juega. Uno no puede jugar al Evangelio. No puede jugar a ser hijo de Dios. Y esa película, la verdad, que marcó un hito en la historia, trajo mucha reflexión. Sin embargo, a otros simplemente les gustó. Entonces, hoy, para poder compartir la palabra del Señor, ya le puso ya el título ahí, dice: construye tu barca. Aunque voy a hablar del arca de Noé, pero le puse por título: construye tu barca. Alguna vez en el colegio, yo creo que usted hizo esto cuando era pequeños. A algunos les voy a recordar un poco su niñez, a algunos más que a otros. A otros que están recién van creciendo, pero hay otros que no voy a decir la edad, pero les voy a recordar lo que alguna vez hicieron con un papel lustre en el colegio. Le enseñaron esto, ¿cierto? Tomar esto, doblarlo. Ahí. Señor, se me olvidó. Y con los años se nos olvidan las cosas. Y se nos olvida lo que el Señor nos dijo en su minuto. Pero su gracia nos recuerda lo que Él nos dijo. Y cuando el Señor entrega una palabra, en el tiempo te recuerdas lo que te dijo hace muchos años. Así que me acordé. ¿Alguien hizo esto alguna vez en el colegio? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Otros no, parece, ¿eh? Tienen mala memoria. Hacíamos este barquito ahí, hacíamos varios y lo poníamos en el agua. ¿Ya? Bueno, yo normalmente repito esto. Para Navidad siempre yo veía a mis compañeros que le regalaban tremendos barcos. Y yo, para no quedar menos, me hacía de estos. Con diario, con el mercurio, me hacía los tremendos barcos. Y los poníamos en el agua. Y ahí en una agua donde hubiese corriente, lo poníamos y ahí nos poníamos. ¿Quién ganaba más? ¿Cuál iba más rápido? ¿Lo hizo alguna vez? Qué bueno, entonces no soy tan viejo yo para que no sentirme tan identificado.
Entonces ahí hacíamos el barquito. Entonces le puse a esta predicación: construye tu barca. Construye tu barca. Y traigo una palabra profética: construya su barca porque viene un diluvio. ¿Se imagina, hermano? Cuando el Señor le dice a Noé: construye un arca, la gente no conocía de lluvia. La gente no tenía idea. La tierra se regaba de abajo hacia arriba. Jamás había llovido. Jamás había llovido. Entonces, cuando Dios le dice a Noé: construye un arca, y más encima se demora demasiados años. La verdad que no voy a especular en la teología si fueron 100, si fueron 120. Lo único que sé es que fueron muchos años, pero muchos años, demasiados años. Es construir, es construir, es construir, es construir. Y obviamente que la gente se burló de lo que Adán hacía, de lo que Noé hacía. Cuando me puse a estudiar esta palabra, descubrí lo que significa Noé. Noé no es que Noé que no era así, Noé que no eran así. La palabra Noé, o el nombre Noé, significa descanso. Noé significa descanso. Quiero compartir con ustedes el texto bíblico que está en el libro de Génesis, en el capítulo 6, ¿se me puede acompañar? Vamos a leer algunos versículos. Porque vamos a encontrar algunas lecciones en este capítulo, en este texto que vamos a leer. Vamos a encontrar algunas lecciones que creo que debemos considerar esta mañana al momento de terminar construir su propia arca. Cuando le hablo de arca o barca, le voy a hablar escúcheme bien, le voy a hablar de los sueños de Dios y no los suyos. Le voy a hablar de los proyectos de Dios y no de los suyos. Le voy a hablar de los planes de Dios y no de los suyos. Porque el día que Dios determinó hacerlo nacer, Dios colocó proyectos, sueños y planes en usted. Dios colocó un potencial que a veces los hombres se van a la tumba y no lo descubren. No lo descubren. Y mueren sin haber descubierto su potencial, sin haber descubierto la capacidad que Dios pone en el hombre para crear, para construir, para diseñar. Entonces quiero enseñarle esta mañana algunas cosas que encontré en la palabra que nos pueden ayudar a construir nuestra barca. Dice el libro de Génesis capítulo 6, el verso 13, dice: dijo pues Dios a Noé: ¿sabes, Noé? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. Marque esa palabra, por favor, de gofer, madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y calafa te harás con brea, no el brea. Son dos cosas distintas, ¿ya? Para que lo pueda entender. La calafa te harás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Se la está imaginando? Esto es simbólico nomás, esto es simbólico, pero imagínense. Sigo, 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Hermano, toda carne que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Más, diga más. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer
las mujeres de tus hijos y tu suegra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo amo a mi suegra. Qué bueno que no lo dice la Biblia, hermano. Y de todo lo que vive, de toda carne, de toda especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan, marque eso por favor, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está el texto base para poder compartir esta palabra. La verdad que es difícil entender, cuando Dios determina algo. Dios quiere raer de la tierra todo ser viviente, da una orden cuando Noé tiene otros planes, cuando los hijos de Noé tienen otros planes, cuando las esposas de ambos, de los 3 hijos tienen distintos planes, tienen una vida proyectada, tienen algo armado. Noé llegó, cuando viene el diluvio son 600 años que tenía aproximadamente. Y Dios viene y determina y dice: ¿sabes, Noé? Yo voy a raer de la tierra a todo ser. Y lo voy a hacer con un diluvio. Es como cuando el Señor le dice a usted algo, cuando el Señor a usted le dice algo y a usted le cuesta creerlo. ¿Sabe usted que hay cosas que el Señor nos habla a nosotros y a nosotros nos cuesta creerlo? Decía el pastor en el primer culto. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos en nuestra capacidad. Y en nuestra capacidad muchas cosas serán imposibles. Pero en la capacidad del sobrenatural todo es posible. Todo es posible. Entonces, cuando usted tiene algo del Señor, cuando usted tiene una palabra del Señor, cuando tiene un proyecto de Dios, muchos vendrán a decirle que no lo hagas. Pero cuando veas que ya vas caminando y que vas ejercitando y que estás construyendo, se van a acercar a ti para decirte cómo hacerlo o cómo hacerlo mejor. Y cuando lo vean terminado o cuando vean que Dios te ha respaldado, te dirán que creyeron en ti. De esos, gracias a Dios, no hay en esta iglesia. Gracias al Señor. En una iglesia que está por acá a la vuelta, pero acá no hay. Entonces, hemos de comprender, hemos de entender de que el Señor le da una orden específica a Noé. Específica. Y le dice: constrúyeme un arca. ¿Y sabe lo que me gusta de Dios? Que cuando Dios da una palabra, cuando Dios entrega un proyecto, cuando Dios entrega una idea, Dios se encarga de darte el diseño. Dios se encarga de darte las medidas, Dios se encarga de decirte cómo se hace. Por eso que muchas veces fracasamos en la vida, porque no lo hacemos de acuerdo a los diseños de Dios. Lo hacemos simplemente de acuerdo a nuestros diseños, de acuerdo a lo que creemos. Yo le quise leer las medidas porque quiero enseñarle algo con esto. Dios le dio a Noé las medidas del proyecto. Dios le dio medidas exactas, le dijo de qué hacerlo, cómo hacerlo. Pero no fue Dios quien lo hizo, fue Noé. Entonces aquí tenemos un contraste con la palabra. Cuando Dios tiene un diseño en su mente, cuando Dios tiene un proyecto en su mente, cuando Dios tiene una idea en su mente y le es dada a usted, somos nosotros los encargados de construir.
Y para construir de acuerdo al diseño de Dios, debo creerle. Mire qué sencillo. Debo creerle. Porque si no le creo hasta el final, simplemente llegaré a la mitad. Y en el momento en que llegue a la mitad, probablemente confiaré simplemente en mi poca capacidad. Hermano, aprendí algo. En Dios, usted no puede ponerse tope. Lo voy a decir de nuevo. En Dios, usted no puede ponerse tope. Cuando usted se pone tope, entonces no va a avanzar, no va a crecer, no va a ver la gloria de Dios. Verá lo bueno de Dios, pero no verá lo mejor de Dios. No se tope, ¿por qué? Nosotros cantamos de un Dios grande, pero no vemos cosas grandes. Cantamos de un Dios todopoderoso, pero no vemos cosas todopoderosas. Hablamos de un Dios sobrenatural, pero vivimos en lo natural. Entonces, la vida en Dios va a determinar cómo le creo, cuánto le creo. Y en esto se corren riesgos. Noé corrió riesgos, muchos riesgos. Demoró mucho tiempo, muchos años en construir el arca. Dios le dijo que iba a llover y Noé creyó que iba a llover. Y de acuerdo al diseño que Dios le entrega, comienza a construir. Y le dice que construya con madera de Hofer. Según lo que estudié, la madera de Hofer es parecida al ciprés. Es una madera muy cara, pero es una muy buena madera. Buenísima madera. Y algo me enseñó esta palabra. Escúcheme bien, por favor. Cuando Dios diseña un proyecto para Él, Dios siempre querrá la excelencia, pero no busque la perfección. ¿Me escuchó? La Biblia dice que nosotros debemos de llegar a la altura de un varón perfecto. Y la Biblia habla de Noé como un varón perfecto. Pero ¿sabe lo que descubrí en la palabra perfecto? En el original. Cuando Dios le dice que Noé es un varón perfecto, cuando la Biblia nos enseña que debemos llegar a la altura de un varón perfecto, son tres cosas. Perfecto significa un hombre maduro. Segundo, un hombre objetivo. Tercero, un hombre equilibrado. Dios encontró a un hombre maduro, equilibrado y objetivo. Cuando Dios encuentra hombres maduros dentro del reino, dentro de la casa, Dios está dispuesto a entregarle sus diseños. Dios está dispuesto a que este hombre pueda crecer. Dios está dispuesto a que este hombre pueda avanzar. Y Dios le entrega proyectos. Pero se lo entrega con sus medidas. Con sus medidas. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas de acuerdo a nuestras medidas. Y por eso que nos va mal. Por eso que fracasamos. Pero también aprendí que el fracaso es una oportunidad para Dios para mostrarme de que Él lo puede volver a hacer. Dios le da las medidas. Según los expertos, dicen que aproximadamente el arca tenía 135 metros de largo. ¿Se lo puede imaginar, por favor? 135 metros de largo. Impresionante. 22,5 metros de ancho.
y alrededor de entre 14 y 16 metros de altura. Impresionante, ¿eh? Un edificio, impresionante. Y se dividía en pisos. Entonces, cuando comienzo a leer la historia de Noé, cuando comienzo a ver esta historia, me comienzo a dar cuenta de que en el camino, en el trayecto, que no fue un año, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, sino que fue un periodo de tiempo tan extenso donde la gente comenzó a burlarse de Moisés. Lo quería pillar. De Noé. Y sabe usted que en el camino también usted encontrará algunos que se burlarán de lo que usted cree de Dios. Se burlarán de lo que usted cree de Dios, de lo que usted hace por Dios o hace en Dios. Se burlarán, no creerán. Pero si hay algo que me mueve el corazón, si hay algo que me mueve a servir al Señor, es que si usted está convencido de quién lo llamó, Él será fiel en llevarlo al final. Será fiel. Qué bueno que sea el Señor el que nos llama. Qué bueno que sea el Señor el que entrega proyectos. Qué bueno que sea el Señor el que entrega sus diseños. Cuando era más joven, hace unos 4 años atrás, ...46 años no son nada, hermano. No son nada. Ni siquiera la mitad de la vida todavía. Estoy en plena pubertad, en plena adolescencia. Alguno de 46, dígame, hermano. Quise ordenar mi vida, ordenarla. Y yo tenía un diseño en mi cabeza. Un diseño. Yo tenía un diseño en mi cabeza. Y tomé medidas para llevar a cabo el cómo iba a ordenar mi vida. Tomé medidas. Medidas. Porque tenía un diseño en mi mente. Y a medida que fui concretando o que quise concretar el diseño que tenía en mi mente, Dios me iba cambiando los planes. Y mientras leía esta palabra me acordaba. Me quise casar a los 21 años. Porque quería casarme, pues quería ordenar mi vida. Le temía al Señor. Y no pasó nada, hermano. Ahí que llorando. Menos mal que se fue. Y me costó entender de que no era de acuerdo a mi diseño, sino al diseño de Dios. Entonces uno en la vida va construyendo su propia barca. Pero para construirla se debe hacer con los diseños de Dios. Con los diseños de Dios. Con las medidas de Dios. Porque Dios ya tiene visto el final. Dios ya tiene visto lo que va a ocurrir. Entonces, si lo hacemos con nuestras medidas, hermanos, nos va a ir mal. Lloré ya, le dije, Señor, ya está bien, ya. No voy a mirar a nadie más. Voy a quedar soltero, voy a ser sacerdote. Voy a abrir un paréntesis de esos que abro yo. Hace algunos años vi a aquella niña hermosa de 21 años. La volví a ver hace unos años atrás. En un congreso. La volví a ver. Se sentó al lado de mi esposa.
Cosas que pasan, hermano. Y me miraba ella. Y mi esposa me decía, la abuelita de aquí te está mirando. A lo mejor te conoce, me decía. Como me siguen pura abuelita, por hermano, si no es chiste. Y me miraba, hermano, y me miraba. Hasta que dio con mi nombre. Y me dice, David. Ya. Y yo la miré y dije, en alguna parte debo haberla visto. La miré, hermano, soy sincero, no la conocí. Miré mi figura, miré mi cara que no había cambiado en nada y la miré a ella. Oh, Dios te bendiga, hija. Una verdadera anciana. Y aunque a usted le cause risa, Dios me traía a la memoria. No es lo que yo tenía preparado para ti. Pero ¿sabe qué? Uno es porfiado. Gracias por ese amén. Menos mal que estáis sentados ahí, porque si no, no habría salido ningún amén. Somos porfiados nosotros, los hombres. Y a los 25 me quise volver a casar. Me quería casar, Señor, yo quiero ordenar mi vida, Señor. Los predicadores son todos casados, yo no quiero ser soltero. Me volví a equivocar. Me volví a equivocar. Y yo diciéndole al Señor. Pasaron unos años y el Señor, la verdad que me sorprendió con los años, con la hermosura de mujer que me dio, hasta el día de hoy. ¿Y por qué le digo que es de acuerdo a sus diseños? Porque yo no era su diseño. Tampoco tenía las medidas que a ella le gustaban. Con escoliosis, con el dedo chueco. Menos mal que el puro dedo, hermano, no hay que pensar que algo más, solo el dedo. No era su diseño. Pero entendí y entendió que cuando Dios tiene algo planificado, Dios lo lleva a cabo. En su tiempo. De acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a su diseño. Vuelva a Noé. Dios le dice a Noé cómo hacer el arca. Y lo primero que entendí de esta palabra es que cuando Dios te dice algo con respecto a tu vida, hermano, piense esto, no es tu vida, es la vida de Dios en ti. ¿Me escuchó, cierto? Hermano, uno no vive para sí, uno vive para Dios. Quien entrega su vida a Cristo vive para Dios. Y es algo que debemos de entender. No es nuestra vida, es la vida de Dios en uno. Y eso es distinto, hermano. Vivirlo de esa forma es distinto. Porque a medida que creces, a medida que avanzas, que pasan los años, Dios va determinando la vida de Él en ti. Y va cumpliendo lo que dijo de ti. Lo que Dios escribió de ti, Dios lo lleva a cabo en su diseño, en su propósito. Le dio las medidas. Dios me enseñaba, a veces debemos tomar medidas serias en la vida y no las tomamos. A veces carecemos de capacidad y de autoridad
para no determinar medidas serias en nuestra vida. Y al no hacerlo, tenemos que sufrir y vivir las consecuencias. Es tiempo de que analices cómo está tu barca. ¿Cómo está tu barca? ¿Cómo la estás construyendo? ¿Bajo qué diseño? Y si es necesario que en este tiempo o en esta mañana, con esta palabra, tengas que determinar, tomar medidas, tómalas. Y que esas medidas no sean las tuyas, sino que sean las de Dios. Esta historia tiene una canción que dice, es un corito muy antiguo, dice: va mi barca veloz por el viento. No es que vaya por el viento, sino que el viento es la que la lleva, para que lo entienda. Se la voy a ir explicando. Yo la cantaba cuando niño. Va mi barca veloz por el viento, enfrentando de esa tempestad. ¿Cómo? A la orilla del mar. Y el coro decía: no zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad. Cristo al frente va, no al timón, al timón. Hermano, tu barca, escúcheme bien, tu barca, porque lo vamos a aprender ahí en la Escritura, debe tener un buen fundamento. Cuando Noé comenzó a construir el arca, comenzó por el fundamento. Le dio firmeza, con la mejor madera, le dio excelencia. Fundamento. No tiene, hermano, alguien que tiene al Señor no tiene otro fundamento que la palabra de Dios. No tiene otro fundamento. No hay otro. No son mis ideas. Es la palabra de Dios. Si tiene buen fundamento, va a pasar la tempestad, pero no va a zozobrar. Podrán venir las mayores tempestades, podrá entrarle agua, podrá moverlo, pero no va a zozobrar. No va a zozobrar. No zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad. Cristo al timón va. Los niños cantaban: un hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Se la saben. Ya los animales lo encerró de 2 en 2. Dentro de 40 días duró el chaparrón, hasta que en un monte la arca inmensa se paró. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allí oró. Hermano, la barca no va a zozobrar si tiene buen fundamento. El arca no va a zozobrar si está hecha con las medidas correctas, si está hecha con las medidas que Dios te ha dado. El arca no zozobrará si no lo haces con otro tipo de madera. Dios le dio madera específica, gofer, madera de excelencia, madera como el ciprés, hermosa, excelente. Medidas. Hermano, predicar durante años, como lo hacemos nosotros, diciendo que Cristo viene, se lo voy a decir.
para el inconverso es una locura. Es una locura. Nosotros tenemos la fe de que Cristo viene. Y lo que le dije al principio es una verdad. Dios en este tiempo está acelerando sus tiempos. Dios está acelerando sus tiempos. Es cosa, hermano, es cosa de ver el mundo. Nada más. Es cosa de ver cómo está este universo, ver cómo está la creación. Es cosa de ver la perversidad del hombre. Analice la economía del mundo. Es cosa de ver los pueblos al oriente. Es cosa de ver cómo está hoy día la sociedad, el mundo corrompido. Hermano, veamos este país. ¿Usted cree que las leyes que el hombre programa en su mente, a usted no le habla de que eso está acelerando Dios sus tiempos? Dios está acelerando sus tiempos. Y es necesario que usted y yo veamos cómo está la barca. ¿Por dónde le entró agua al Titanic? ¿Por dónde le entró agua? ¿Producto de qué? De un iceberg. Hermano, ¿es iceberg o iceberg? Iceberg. 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 ¿Sabe, hermano? Iceberg. ¿Sabe, hermano? A veces en nuestra vida hay iceberg. En nuestra vida a veces hay iceberg. Y que logran, escúcheme, logran romper nuestra barca. Y probablemente esta mañana hayan barcas que están zozobrando. Pero Dios le dijo a Noé, y Dios te dice a ti esta mañana: yo he establecido mi pacto contigo. Si es Dios el que te llamó, si lo que tienes en mente por hacer es un proyecto de Dios, si lo que tienes en mente es una idea de Dios, si lo que estás haciendo hoy día lo estás haciendo de acuerdo a las medidas de Dios, si el diseño que tienes es el diseño que Dios te dio, Dios no va a permitir. Su gracia cerrará lo que fue dañado. Su gracia sellará lo que fue dañado. Y no vivirás la experiencia del Titanic. Tú no la vivirás. La película nos muestra que se parte y se hunde una tremenda barca. Puede ser muy pequeña. Yo no sé qué estás construyendo. No sé lo que estás construyendo. No sé si a lo mejor tu barca, producto de tanta tempestad, ha ido perdiendo forma. Pero te quiero decir esta mañana, su gracia está dispuesta a restaurarla. Si estás dispuesto a meterte en su diseño, si estás dispuesto a meterte en sus propósitos, Dios está dispuesto a restaurar tu barca esta mañana. Podrán cambiar nuestros planes, pero no los propósitos de Dios. Es necesario que te aferres a lo que hoy día crees de Dios. Es necesario que admitas que ha sido nuestra irresponsabilidad
lo que no me ha dejado avanzar. Es necesario. Es necesario. Hay algo que aprendí. Y yo quiero que por favor, si usted está anotando, lo pueda anotar. Para construir una barca de acuerdo a los diseños de Dios, número 1, es importante ser puntual y responsable en el tiempo en que Dios te habla. Lo voy a repetir. Es necesario ser puntual y obediente al tiempo en que Dios te habla. 2, recuerda que todos somos diferentes. En la barca había distinto tipo de animales y el más feroz tuvo que convivir con el más dócil. A veces en nuestra vida es difícil convivir con aquellos que no están alineados a la visión de Dios. Es difícil convivir, pero yo quiero que la barca llegue a buen puerto. Yo quiero que la barca tenga un buen resultado. Habrá que convivir. 3, planea aunque no esté lloviendo. Si Dios dijo que iba a llover, lloverá. Pero planea con anticipación. Cuando Noé comenzó a construir el arca, no estaba lloviendo. 4, nunca te sientas viejo. Noé tenía alrededor de 600 años cuando vino el diluvio. Nunca te sientas viejo o vieja o avanzado en edad, a pesar de tu tiempo o de tu edad. Si Dios te ha traído hasta este tiempo y hasta esta generación, es porque Él no tiene ningún problema en hacer contigo algo grande. 5, no le hagas caso a los que te critican. No le hagas caso. Porque cuando veas los resultados de Dios en ti, ellos se levantarán y dirán: yo también creí en ti. No le hagas caso a los criticones. Continúa con el trabajo que Dios te ha encomendado. 6, todo lo que hagas y construyas, procura que sea de buena calidad. A pesar de que Noé no era profesional. No era profesional. Pero ¿sabe qué? Construyó el arca con las medidas perfectas, porque el arquitecto de su vida es el arquitecto por excelencia. Probablemente no eres profesional, probablemente eres un aficionado, pero tienes en tu vida al arquitecto por excelencia. Y si somos obedientes a continuar con sus diseños y con sus medidas, no vas a fracasar. 7, al buscar compañía en tu viaje, busca buena compañía. Cuídate de aquellas amistades que no tienen una buena influencia en tu vida. Probablemente encuentres un polo opuesto que no te permita avanzar y le permitas creerle a él y no creerle a Dios. 8, si sientes que tu progreso es lento, hermano, la barca no se construyó en un año. Fue muy lento el proceso. Fueron demasiados años en construirla, demasiados. Pero ¿sabe lo que me enseñaba este texto? De que en la barca habían unos hermosos caracoles, tortugas, muy lentos, pero también habían
leones y fieras muy veloces. No sientas que tu progreso es lento. No te desesperes. Lo importante es la perseverancia. 9. Aunque al principio te sientas solo, como Noé, y recibas las burlas del resto, a la larga lo que Dios te dijo se hará real y se cumplirán los objetivos que Dios estableció. 10. No desprecies los esfuerzos que hace la gente sencilla. El arca fue construida por un sencillo hombre amateur y no profesional. El Titanic fue construido por profesionales y se hundió. 11. No hay opción. Tienes que participar de la construcción de tu propia barca. No simplemente para subirte tú, sino para salvar tu generación. Oh, hermano, eso está poderoso. No pienses solo en sí mismo. Hay una generación que está detrás de ti que necesita conocer al Dios de los diseños. 12. Un equipo y sus miembros solamente deben construir una sola arca, no andar cada quien construyendo la suya. Hay gente dentro de las iglesias que no les gusta esta arca. No les gusta. Y se encargan de decir cómo hacerla o cómo llevarla. No les gusta el Noé que Dios puso al frente. ¿Y sabe por qué tuvo éxito el arca después del diluvio? Porque quienes entraron, aún los animales, se sujetaron al que Dios le dio la orden de construirla. Y se van a construir sus propias arcas. Y Dios me decía, a veces la gente no se da cuenta qué tipo de gente trae o qué tipo de gente permite que esté en la iglesia. Dios me habla de una palabra muy fuerte, una palabra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hermano, es importante saber discernir dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás edificando? ¿Con qué materiales? ¿Con qué diseño? ¿Con qué medidas? Si es Dios el que ha hablado a tu vida, si es Dios el que te llamó, si es el Señor, tendrás éxito. No me escuchó. Si es Dios, tendrás éxito. Por último, no importa cómo sea la tormenta o cuán dura sea la tormenta, si permaneces en Dios, entonces planifica con tiempo, diseña según sus diseños, establece medidas claras. Y no dejes de luchar por lo que Dios colocó dentro de ti. Como dijera un pastor amigo, se me acabó el sermón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. 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 Gracias por hablarnos esta mañana. A veces
Creemos que te has olvidado de nuestra barca. A veces hemos llegado a pensar que de acuerdo a tantas vicisitudes que vivimos, tú te has olvidado de nuestra barca. Y a veces está ahí en el mar, en medio de la tempestad, a punto de zozobrar. Pero tú en esta mañana nos dices que estás dispuesto a sellar lo que ha sido dañado, lo que ha sido roto. Estás dispuesto a hacerlo esta mañana, Señor. Padre, yo sé que esta mañana hay gente acá que tiene su barca dañada, que tiene su barca rota, que ha permitido que entre agua. Y yo te ruego en esta mañana, por el Espíritu Santo, ven esta mañana y sella que tu gracia y el poder de tu Espíritu sea, Señor, el que traiga para nosotros un tiempo de esperanza, con expectativas fundamentadas en ti, en tus diseños y en tus propósitos. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú has de bendecir la vida de aquellos que la reciben con un espíritu humilde. Tú has establecido tu pacto con nosotros y no permitirás que el arca zozobre, sino que llevarás a buen puerto nuestra vida, no solamente la nuestra, sino a nuestros hijos y a la generación que hemos de marcar. Te adoramos en esta mañana, bendecimos tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Se puede poner de pie, por favor? Gracias, Jesús. Cantamos una canción. Gracias, Jesús. Escribí algo. Dice: el comienzo de un año es algo muy importante. Dios creó los tiempos, las horas, los días, las semanas y los meses, los años. Pero el año es un ciclo especial porque Dios en su sabiduría hizo que el sol gire a una vuelta completa alrededor de la tierra. Luego de 365 días, estableció las estaciones: verano, invierno, otoño y primavera. Se cumplen a cabalidad, en su tiempo perfecto. El ciclo es perfecto. Puede que en nuestra vida espiritual también hemos de ordenar lo que está desordenado. Podemos reorganizarnos, planear, remediar todo lo que pasó en un ciclo que ya comienza a terminar. Saber que hemos aprovechado bien el tiempo, que hemos trabajado, que hemos crecido en nuestra fe, que obedecimos a Dios en todo cuanto pudimos, aunque seguramente con alguna caída y algún desánimo, pero nos volvimos a levantar. Puede que tu caso no sea este. Quizás tu año que termina no fue tan bueno. Puede parecer que no aprovechaste tanto el tiempo, que fueron demasiados los tropiezos y los desaciertos. En cuanto a tu madurez espiritual, te sientes igual o peor. Tal vez intentaste llegar al fin de un año en victoria, pero no pudiste. Si algunos intentan ingenuamente las últimas semanas del año remediar o alcanzar metas desesperadamente, solamente la ansiedad les ganará. Cual fuera tu balance a esta altura del año, te quiero decir en el nombre del Señor que es tiempo de comenzar un año nuevo, un ciclo nuevo. Aún es tiempo de construir un arca de acuerdo a los diseños de Dios. Es tiempo aún
de sanar las heridas del pasado y dejar que el Señor lleve tu barca aún en medio de la tempestad. Si estás dispuesto a hacerlo, es el momento de determinarlo y hacerlo. Gracias, Señor. Poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va. Diga gran fidelidad. Lo cumplirá. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe se derriban murallas y no es con espada, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe, mañana veo lo que hoy soñé. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe se derriban murallas y no es con espada, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe se declara lo que no se ve. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe.
se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer con fe. Lo imposible puede acontecer, la vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Oh, oh. Yeah, 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 oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El arca no se construye con tus ideas. No se construye con el sentir de tu corazón. La barca, para que no zozobre, te damos gracias esta tarde. Gracias, gracias, gracias por traernos, por congregarnos, por darnos la oportunidad de adorarte esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias. Permite que no vaya simplemente a nuestra mente, sino que vaya a lo más profundo de nuestro espíritu. Y que tu Espíritu Santo nos siga hablando en el camino de cómo diseñar y cómo construir de forma sabia, entendida, bajo tu propósito. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Puedes despedirte de tu hermana, de tu hermano? Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones.